Mi nombre es Pedro Velandia Quintero. A continuación voy a presentar las siguientes diapositivas que hacen referencia a las 4 biomoléculas orgánicas. Biomoléculas: todos los compuestos químicos que al estar en conjunto forman la materia viva, o sea, es la base química que permite subsistir al ser vivo. Las biomoléculas se clasifican o su clasificación depende de la presencia de carbono en su estructura. En las biomoléculas inorgánicas hay ausencia de carbono en su estructura, y en las biomoléculas orgánicas, que son las que vamos a tratar en este tema, son sintetizadas solamente por los seres vivos y tienen una estructura a base de carbono. Están constituidas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, conocidos comúnmente como los CHOMS. Se subdividen en micronutrientes de suma importancia para el buen funcionamiento del sistema orgánico y son carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Los carbohidratos, como su nombre lo indica, son hidratos de carbono. Son biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno. En estos grupos se encuentran los glúcidos o azúcares, las fibras y almidones. Son principalmente nutrientes de nuestra alimentación. Estos ayudan a proporcionar energía en el cuerpo. Son la principal forma de almacenamiento y consumo de energía del organismo y son primordial para el sistema nervioso muscular. Son solubles en el agua. Hay 3 tipos principales de glúcidos que se clasifican según el número de unidades de azúcares que constituyen la molécula. Así podemos distinguir 3 grupos: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Disacáridos son glucósidos que se originan de la unión de 2 moléculas de monosacáridos iguales o distintos. En el proceso de formación se libera una molécula de agua y se forma un enlace o glicosídico. Son moléculas solubles en agua, aunque su solubilidad es algo menor que la de los monosacáridos. Los disacáridos suelen ser moléculas de reserva energética, que se utilizan cuando se necesita un aporte rápido de energía. Los más importantes son la lactosa, sacarosa y maltosa. Los polisacáridos son los glúcidos más complejos de todos. Están constituidos por la unión de más de 100 monosacáridos por enlace. Glúcidos forman macromoléculas enormes. Al igual que los disacáridos, se nombran por su nombre común. Son moléculas muy poco solubles en agua o incluso insolubles debido a su enorme tamaño. Sus funciones principales son servir de reserva energética, almidón y glucógeno, y la formación de estructuras celulares fundamentales para algunos seres vivos como los vegetales. Las más importantes son el almidón, glucógeno y la celulosa. Lípidos son biomoléculas insolubles en agua y otros disolventes polares. Poseen brillo y tacto untuoso. Su estructura química es un grupo heterogéneo y diverso. Debido a este hecho presentan múltiples funciones, como son reserva energética, estructural, reguladora. Los lípidos se clasifican en acilglicéridos, fosfolípidos, ceras, colesterol y esteroides. Los acilglicéridos son moléculas que estructuralmente poseen un ácido graso y glicerina. Su función es de reserva energética a largo plazo. Los más importantes son los triglicéridos, que resultan de la unión de 3 ácidos grasos con la glicerina. Fosfolípidos son moléculas que poseen ácidos grasos en su estructura. Tienen funciones estructurales y forman la base de todas las membranas celulares en las que se organizan formas bicapas. Las ceras son moléculas con un ácido graso de cadena muy larga y son extremadamente insolubles.
Su función es protectora, ya que impermeabilizan la superficie corporal de muchos seres vivos, evitando la pérdida de agua o el deterioro de la estructura en contacto con los agentes meteorológicos. Colesterol y esteroides. Son moléculas que no poseen ácidos grasos y se originan de otros hidrocarburos. El colesterol es un componente en las membranas celulares. De su estructura derivan el resto de esteroides, como son las hormonas sexuales y la vitamina D, que tienen funciones reguladoras. Proteínas. Son las moléculas más abundantes en los seres vivos. Están formadas por hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, carbono. Son macromoléculas que están formadas por unidades más sencillas llamadas aminoácidos. Una proteína es una o varias secuencias lineales de aminoácidos que se unen entre sí para originar un péptido o proteína. Hay dos tipos de proteínas, globulares y fibrosas. Las globulares son solubles en el citoplasma celular y tienen funciones catalizadoras. Las fibrosas son muy insolubles y por ello tienen función estructural. Ácido nucleico. Están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo. Son moléculas formadas por la unión mediante enlaces fosfodiéster de unidades más pequeñas llamadas nucleótidos. Son las moléculas más grandes que se conocen. Los nucleótidos están formados por tres componentes: una molécula de ácido fosfórico, una pentosa que puede ser ribosa o desoxirribosa, una base nitrogenada, adeína, guanina, citosina, tiamina, urácido. Hay dos tipos de ácido nucleico, atendiendo la pentosa y las bases nitrogenadas que constituyen los nucleótidos. El ácido desoxirribonucleico o ADN. Los nucleótidos tienen como pentosa desoxirribosa y como base nitrogenada a la adeína, guanina, citosina, tiamina. Su estructura está formada por dos cadenas de nucleótidos unidos entre sí de forma que forman una doble hélice. El ácido ribonucleico. Los núcleos tienen como pentosa ribosa y como base nitrogenada adeína, guanina, citosina y urácido. La molécula es lineal formada por una sola cadena de nucleótidos. Las funciones de los ácidos nucleicos son: el ADN es la molécula portadora de información genética de un individuo, dirige la síntesis proteica y por lo tanto, por otro lado, transmite las informaciones a las generaciones futuras. El ARN es el transmisor de la información necesaria para la síntesis de proteínas. Muchas gracias por su atención.